Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a esta mañana de domingo, una vez más, cumpliendo con el compromiso que tenemos de hacer llegar la palabra que edifica nuestra vida espiritual. Y quiero comenzar esta mañana con un tiempo de oración. Padre amado, en este momento venimos una vez más ante ti, muy necesitados de tu palabra. Ahora que ya tenemos en nuestro país, Ecuador, cerca de 50 días de confinamiento, Padre, nos seguimos preguntando, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Padre amado, sabemos que nunca nos exiges nada, pero sí, Padre, te pedimos fervorosamente que pongas en nuestro corazón ese deseo de continuar siendo parte de tu obra. Límpianos, perdona nuestros pecados, para que nuestro oído espiritual se abra y podamos escuchar lo que nos tienes que decir, Padre. Que no sea yo el que predique en esta mañana, sino que pueda ser un fiel instrumento en tus manos. Esto te lo pido, Padre, y te lo agradezco en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de predicar, mis hermanos y amigos, quiero saludar en casa a todos nuestros hermanos de la Iglesia Altar Cristiano de Adoración, a todos los hermanos de otras congregaciones, a los amigos que nos ven, que nos escuchan en diferentes partes, en la Florida, en Chicago, en España, Italia, Chile, Argentina y aquí en nuestro Ecuador, en Manta, en Cuenca, Esmeraldas, Cascol, aquí cerca en Durán, en El Salitre, en San Borondón y en todos los lugares donde llegue esta señal. Quiero dar un agradecimiento muy especial y que todos los domingos se me queda en el pensamiento únicamente a nuestro hermano Richard Almeida, nuestro ingeniero, que hace que con su aporte semana a semana pueda llegar a ustedes esta transmisión. Así también como a los hermanos de nuestra congregación, responsables de abrir y mantener martes y viernes la oración, y no solamente la oración, sino el estudio de la palabra en la iglesia. Quiero también agradecerle a Dios por la vida de todos ustedes, los que están detrás de esta pantalla, sea de su teléfono, de su laptop, por ese interés que han mostrado en todo este tiempo en las Escrituras y que son los que han dado la vida a esta iglesia que la llamamos iglesia virtual. Decía que llevamos 49 días de confinamiento en el Ecuador. Y el presidente de la República y la ministra de Gobierno anunciaron este viernes que en 8 días más, es decir, a partir del 4 de mayo, vamos a pasar desde el aislamiento social en que nos encontramos hacia lo que se le llama el distanciamiento social. Es decir, que se va a levantar el quédate todos en casa, no el quédate en casa, que es el que estamos viviendo, sino que el quédate todos en casa, porque algunos podremos o podrán salir e iniciaremos el regreso paulatino hasta llegar a lo que éramos en el mes de enero y febrero. Palabras puntuales del presidente de la República en las que se refirió a las iglesias expresó: las iglesias están preparando
protocolos para que nuestras vidas retornen a la normalidad, mientras que los subtítulos decían: las iglesias preparan un plan para retomar actividades. Este anuncio gubernamental despertó varias reacciones, unos en apoyo, otros en contra, unos alegres, otros con recelo, y muchos fueron presos de miedo, temor y hasta pánico. Por eso, en la mañana de hoy quiero referirme al rol de nosotros los cristianos y cuál debe ser el rol de la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia. Después de 9 semanas ininterrumpidas de prédica, quise el día de hoy oxigenarlos un poco con quien lleve el mensaje, pero no fue posible. Nuestro copastor, que ustedes saben está en la Florida, no pudo hacerlo porque no disponía de los equipos necesarios. Uno de nuestros hermanos que también nos acompaña desde el púlpito en las prédicas, consulté con él y tuvo problemas con el internet y con sus equipos, y había la duda de que se cayera esta transmisión. Por lo que estoy una vez más con ustedes. Y justamente conversábamos con el ingeniero Almeida, el ingeniero Richard, que ustedes lo conocen, nuestro hermano, y nos decía: lo real es que ya no podemos dar paso atrás. Así retornemos al templo, así los cultos ya sean en nuestra iglesia con la presencia de todos los hermanos, tendremos que seguir saliendo en vivo, pastor. Y lo real, decía, es que nosotros tenemos que cubrir una necesidad que ya es que se lleve la palabra y que se la dé no solamente en la congregación, sino que también salga en vivo a través de las redes sociales. Sí, y realmente que tiene mucha razón, porque seguro estamos que muchos de los que están conectados en este momento a la señal, muchos de los que van a ver las prédicas en diferido, muchos de ellos jamás ingresaron a una iglesia. Más aún, muchos de los que reciben esta palabra hoy no están aquí en Guayaquil, sino que están en otras partes. Entonces nuestro hermano nos hacía ver esta realidad, que es lo que va a significar que esta iglesia presencial que teníamos hoy en día se va a transformar no solamente en presencial, sino que también va a ser una iglesia virtual. Frente a lo que les decía hace pocos minutos, frente al distanciamiento social que habrá probablemente en nuestro país a partir del 4 de mayo, hay muchas necesidades que vuelven a aparecer en nuestro prójimo. Nosotros, los supuestos conocedores de la Escritura, somos más necesarios que nunca. Por ello, he creído conveniente el día de hoy recordar la función que tiene la iglesia de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia de Dios? Esa función que tiene desde su inicio hace 2000 años hasta la actualidad se resume en adorar a Dios, compartir la fe y servir a la sociedad. Esto lo hace procurando el crecimiento espiritual de los creyentes y en una atmósfera de fraternidad. Esta coinonía con nuestros hermanos es la que nos está haciendo falta, es la que nosotros hoy extrañamos y que por ahora
está ausente, no solamente aquí en nuestra iglesia, sino que está ausente en la mayor parte de las iglesias cristianas del mundo. Decía hace 7 días que algo positivo que nos trajo esta epidemia, esta pandemia, es el haber podido estar juntos en familia, porque la mayoría hemos tenido que recluirnos en nuestro hogar y está el núcleo familiar unido. Ojalá, decía, que nos hayamos dado tiempo para orar y clamar a Dios, no solo nosotros, los mayores en la casa, sino también hacerlo junto a nuestros hijos. Porque con ese testimonio nosotros habremos conseguido un propósito de Dios en este tiempo. ¿Cuál es? Ese propósito de formar una nueva generación de creyentes, esa nueva generación, esa generación naciente de crecientes que en su tiempo dará sus frutos. Pero siempre trato de ser objetivo y me desaliento cuando veo los comentarios que hacen ustedes en el Facebook y en las redes, en las demás redes sociales. Sí, no me desaliento por los comentarios, sino por el grupo de edad que comenta la palabra de Dios. Y el grupo de edad es el grupo adulto de nuestra población. Sí, la gran mayoría son personas adultas, y hay muy pocos jóvenes y adolescentes. Por eso el día de hoy los llamo a ustedes, jóvenes, adolescentes que están viéndonos en esta prédica que llevamos domingo a domingo, los llamamos a que se hagan presentes, porque una de las principales tareas de la iglesia de nuestros días será redescubrir la importancia de los jóvenes, abrir las iglesias virtuales y las iglesias presenciales a ellos, porque son los jóvenes la esperanza del mundo. A ellos necesitamos que ellos sean sujetos activos y comprometidos en esta tarea que tenemos nosotros, en la obra de nuestro Dios. A ellos entonces, a estos jóvenes de nuestra congregación, a los jóvenes del mundo entero, este llamado que les hago a que se integren, a que formen parte de las filas de este grupo que se encarga de expandir el mensaje de Jesús por todo el mundo. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Gálatas, y nos acordamos de Gálatas, y vamos a pedirles que hablan en el capítulo 5 y el versículo 14. La carta a los Gálatas que el apóstol Pablo les envía en el capítulo 5, versículo 14, señala: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y ese amor nos llama, mis hermanos, como iglesia, a conocer las necesidades de nuestro prójimo. Cuando hablo de nuestro prójimo, no solamente quiero decir de nuestros hermanos, sino también de aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. La separación que hay entre la fe que tenemos y muchas veces que nosotros creamos una barrera con la vida normal de nuestros semejantes, eso constituye un pecado. La huida hacia la individualidad nos conduce a nosotros a una vida espiritual egoísta, a una vida
espiritual mezquina. De ahí que dentro de las tareas de la iglesia de hoy, de las tareas de nuestra sociedad, es realmente que nosotros desterremos esa frase que se ha generalizado en la sociedad, que dice, ante el clamor, ante la necesidad de nuestro prójimo, dice, ese no es mi problema. Sí, y se la ha llamado como el problema de cada uno, es decir, que cada uno es dueño de su propio problema. Y esto es privativa de la sociedad dividida. No podemos seguir así. Nosotros debemos animarnos a la vida colectiva. Esto entonces no puede ocurrir, mis hermanos, en nuestra iglesia. No puede ocurrir esto en la iglesia del Señor porque no estamos siendo consecuentes con su ejemplo. De ahí que uno de los papeles es realmente que nosotros como iglesia enseñemos y recordemos sobre la vida de los primeros cristianos. Y siempre nos vamos nosotros a nuestras Biblias. Y les pido ahora que vamos a Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 2, y leamos los versículos 44, 45 y 46. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La palabra es clara. Nos enseña cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo era la vida de la iglesia primitiva, cómo estaban juntos, veían por las necesidades de todos, hablaban de las cosas de Dios y servían al Señor juntos, dice la palabra. Si lográramos esto en nuestros días, significaría que la iglesia actual no dista mucho de la iglesia de los primeros días. Significaría que la iglesia estaría cumpliendo su función y que los creyentes están aprovechando la vida cristiana, está aprovechando esas bondades que la vida cristiana ofrece. Sin embargo, debemos de ser realistas, mis hermanos. Esto no ocurre en nuestros días. Y los invito a que veamos otro pasaje. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 17 y 18, que es un complemento a esto que leíamos en el libro de los Hechos. Y Primera de Juan 3, 17 nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. El amor verdadero, mis hermanos, generalmente podemos verlo en el hogar. Sí, claro, con excepciones, por supuesto, porque yo he visitado hogares en los que viven padre, madre, hijos, y los padres hacen sus cosas separados de los hijos. Pero bueno, esa es la excepción. En el contexto de la familia es donde este amor se demuestra, porque hay la contribución personal de cada uno de los miembros
en procura del bienestar de toda la familia, tanto en gastos, en tareas, en la cocina, en la limpieza, en grandes y pequeños detalles. Es la preocupación compartida por las necesidades. Pero podemos decir lo mismo entre las necesidades de los hermanos de la fe o del prójimo en general. ¿Podemos hacer la misma afirmación? Debería expresarse esta palabra en acción, haciendo cosas nosotros entre nosotros, es decir, haciendo cosas los unos por los otros. El amor por los hermanos no solamente debe ser un amor lírico, sino que debe manifestarse en lo que nosotros podamos hacer por ellos, no solamente limitarnos a lo que decimos. Y por eso el versículo 18 en primera de Juan 3 nos dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Significa, aunque duela decirlo, que debemos de practicar un amor sin hipocresías. Sí, porque esto quiere decir, porque nosotros no podemos fingir que estamos mostrando amor, como que si lleváramos es una máscara puesta donde nosotros actuamos diferente a lo que nosotros estamos expresando en nuestros labios. Nuestro amor, cuando no se hace realidad en la solidaridad con nuestro hermano, en la solidaridad con el prójimo, estamos hablando de un amor falso, de una imitación sin ningún valor y que Dios nos está a nosotros observando. Sí, hermano, trabajar en el amor al prójimo es un verdadero reto en la iglesia de nuestros días. La palabra nos enseña cómo debe ser y muchas veces nos confronta, mis hermanos. Pero bueno, sigamos en el papel de la iglesia. Vamos a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y veamos los versículos del 13 al 16 y el llamado que nos hace y cómo a nosotros nos cataloga en su palabra nuestro Jesucristo. Dice: vosotros, versículo 13, Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el versículo 16 nos llama y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, mis hermanos, nuestro rol como cristiano incluye ser la sal que da sabor a un mundo insípido. A eso nos llama nuestro Señor Jesucristo. La levadura que fermente exponencialmente esa masa social. ¿Mediante qué? Mediante una conducta ejemplar. Porque a eso somos llamados, a tener una conducta ejemplar que sea a nosotros realmente que nos identifique en medio de los demás. Un cristiano en la sociedad actual, en la que no se note la diferencia con los demás, algo pasa. Sí, cuando
hay un cristiano y el resto de las personas en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, en nuestro barrio, no se dan cuenta, es porque no está siendo ese cristiano un buen testimonio del caminar con Cristo. Otro de los retos a los que nos vemos enfrentados como iglesia en este tiempo de infección, en este tiempo de enfermedad, será el decidir hasta dónde las medidas de precaución. Sí, con buen juicio. Tenemos que tener un buen juicio nosotros. ¿Y en qué punto hay el límite en que seamos juiciosos o en que entremos nosotros en ese miedo irracional, en esa ansiedad? Y ya lo enfrentamos al inicio de la pandemia, cuando decíamos desde el púlpito, debemos de tener cuidado. Muchos de los hermanos decían, el pastor no tiene fe. Sí, y vimos lo contrario, vimos a predicadores llenos de un falso poder que salían ante sus ovejas, decían, desafiemos a esta enfermedad, porque nosotros hemos vencido al virus, decía. Claro, ¿y cómo terminaron? Terminaron practicando el confinamiento y dotados, y los vimos después con mascarilla y tomando todas las medidas de prevención y seguridad. A eso nos llama a nosotros Dios, a que seamos cautos, a que seamos prudentes. Se necesita entonces un rol responsable en la iglesia. Sí, un rol responsable. Responsable quiere decir abrir la discusión al interior. Y nosotros, los que hacemos dirección, hacer planes concretos necesarios para la congregación. Tratar de ser coherentes con el tiempo que estamos viviendo. El liderazgo de la iglesia debe estar involucrado en ello. Sí, en este proceso necesitamos nosotros tener una postura teológica acerca de todo. Ir a la Biblia, procesar nuestros temores, no solamente entre nosotros, sino procesar nuestros temores ante Dios y dejar que nuestras acciones sean inspiradas por la fe y guiadas por una teología sólida, no siendo fanáticos. La iglesia puede tener muchos proyectos y tratar de hacer muchas actividades, pero lo que sí no puede perder es su tarea más importante, es decir, proclamar las buenas nuevas de salvación. Y nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como cristianos es no cerrar nuestros labios, porque eso no está prohibido. No cerrar nuestros labios. Vivimos el tiempo propicio para que la iglesia se empodere, para que la iglesia se levante, para que la iglesia salga de ese anonimato en el que nosotros mismos, por nuestro confort, muchas veces la hemos ubicado. Ahora mismo, la iglesia puede estar cerrada. Esas 4 paredes que le hemos puesto el nombre de iglesia puede estar cerrada. Pero nuestra boca no ha estado cerrada en este tiempo. Y ya nos nace la preocupación, como decía, de llenar esas expectativas de los nuevos creyentes, de estos amigos que hoy están recibiendo en esta mañana y que la han venido recibiendo la palabra en todo este tiempo. Sí, nos nace la preocupación. La mayoría de los nuevos creyentes sobrevivientes de este COVID, sus familiares y quienes han recibido el llamado a transitar como cristianos, hoy lo hacemos abriendo nuestros labios a través de estos canales masivos que nos están sirviendo para transmitir, para llevar la palabra de Dios hacia ustedes a través de esto que hemos llamado la iglesia virtual. Nosotros estamos confinados como personas, pero la palabra de Dios no puede estar confinada, no puede ser confinada. Cada uno de nosotros debemos desde nuestra casa
a través de nuestro teléfono, a través de las redes sociales, por Facebook, Instagram, correo. Debemos nosotros ir y hacer discípulos. A eso hemos sido llamados. Si bien no físicamente hemos podido llegar en este tiempo, sí, pero quisiera que cuando nosotros nos volvamos a ver, cuando nos volvamos a congregar, nosotros en un futuro no muy lejano, se lo pedimos a Dios, no seamos los mismos, sino que seamos más. Seamos más producto de ¿qué? De un crecimiento exponencial que pudo darse a través de nuestros labios con simplemente cumplir la gran comisión. Debemos decirle a ese ciudadano común que está en pánico ante este anuncio de que vamos ya a pasar del aislamiento al distanciamiento, de que este ciudadano que tiene miedo a contagiarse, que tiene miedo a la enfermedad, que tiene miedo a perder la vida, debemos decirle, abre tu Biblia. ¿Sí? Y los invito, vamos otra vez a Mateo 10:28. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, verso 28? Nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, mis hermanos, es que le tenemos miedo al virus, pero nos olvidamos que ese miedo es a Satanás. El virus puede destruir tu cuerpo, sí, puede destruir tu cuerpo, pero tu alma no la puede destruir. Y de ahí nuestra preocupación. Y esa debe ser la pregunta que nos hagamos. De los más de 7,000, 8,000, no sabemos, 9,000, no hay cifras exactas. Los más de tantos muertos que esta pandemia ha dejado en el Ecuador, nos preguntamos, ¿cuántos murieron sin entregar su vida a Cristo? Esa debe ser la pregunta. ¿Cuántos murieron sin haber abrazado al Señor? Entonces, repito, el papel de la iglesia es simplemente preocuparse por proclamar el evangelio de la salvación. Esa es y ha sido la función fundamental, la función pilar que sostiene a la iglesia desde los primeros días. Es a través de la predicación que nosotros le pedimos a Dios por el rescate de aquel que quiera rescatar a través de su palabra. No tengamos miedo, mi hermano, y eso transmitámoslo, a perder la vida terrenal. Tengamos miedo a no haber ganado la vida celestial. Ese debe ser nuestro temor. Y vivimos un momento crítico porque no ha dejado de ser crítico, ha bajado la curva, pero los muertos seguirán, la infección seguirá. Es un momento determinante para el Ecuador, un momento determinante para el hombre, para la raza humana. Pero visto desde nuestra óptica, este momento crítico, este momento también es determinante para el hombre, sí, pero también para la iglesia de Jesús. Porque la iglesia no puede ser confinada. La iglesia no puede tener miedo, no puede tener angustia. La iglesia no puede dejar de tener sensibilidad por el prójimo. En un foro cristiano, en esta semana, escuché esta frase: conocer a Cristo es más importante que la vacuna contra el virus. El que no nace de nuevo está condenado al infierno, mi hermano. Hay que decirlo, aunque muchas palabras
no son las más bonitas, pero hay que decirlas porque esa es la verdad. ¿De qué nos vale prevenir y evitar la muerte física cuando vamos directo a la muerte espiritual? ¿Qué tanto tememos perder por nuestras vidas, mis hermanos? Sí, y todos los hemos sufrido. Nuestra iglesia ya lo sufrió. Hace 25 días falleció un hermano. Lo recordamos todavía. Seguro nos ponemos tristes cuando hablamos de él, pero tenemos paz. Sí, mi hermano. Porque él era un hombre de Dios. Nos da tranquilidad. Porque él partió seguro. Porque él, estamos seguros que él fue recibido por nuestro Señor Jesucristo. Él lo debe haber estado esperando y le dijo, bienvenido a casa. Esa, hermanos, es nuestra esperanza como cristianos. Y sí, y nos remitimos a la palabra. Vamos a Juan 3, algo que siempre lo estamos nosotros leyendo. Nicodemo y Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Juan 3, Nicodemo era un principal entre los judíos. Pero después de ver las señales de Jesús, una noche él se escapa de su casa y va en la oscuridad, va hacia donde Jesús y le hace una pregunta muy directa, que es respondida claramente por Jesús. Y vamos, les decía, a leer Juan 3, versículos del 2 al 5. Este vino, hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Más claro no puede estar, hermanos, amigos. Jesús dijo, debemos de nacer de nuevo en agua y espíritu. Jesús le habló a Nicodemo y nos lo está repitiendo el día de hoy de la necesidad de nuestro nacimiento espiritual. De la necesidad de que nosotros hagamos esa oración de fe. De la necesidad de este segundo nacimiento como requisito para ir al reino de Dios. No hay mejor momento para que la iglesia aumente su esfuerzo en oración. ¿Por quién? Para que oremos por nuestros familiares, para que oremos por nuestros amigos, para que oremos por nuestros compañeros de trabajo, de escuela, colegio, para que oremos por nuestros vecinos, para que ellos sean tocados por la misericordia del Señor. Que no crean ellos que el virus es el peor enemigo que tienen, sino que puedan ellos ver que la peor epidemia que enfrenta la humanidad de hace 2000 años hasta ahora es que no creen en Dios. Y eso le significa la muerte del hombre. Y no solamente ello, sino su ida hacia el infierno. Hagamos un llamado, mis hermanos. Ese es uno de nuestros deberes como cristianos. Un llamado a todos los que no conocen de Dios, a que pongan la mirada no solamente en las cosas terrenales. No, esto es pasajero, sino que pongan su mirada en las cosas
celestiales. Isaías 40. Y vamos hacia el Antiguo Testamento y siempre nos referimos a las profecías de Isaías. Isaías 40, del 26 al 28, nos enseña y nos dice, nos hace un llamado. Isaías 40, 26. Levantad, dice, en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sí, mis hermanos, tenemos que estar conscientes que muchos enfermaron, muchos perdieron familiares. En ciertos hogares no solo uno, sino dos, tres. Familias enteras fueron devastadas. Muchos están desesperados. No tienen dinero ya. Y todo hay que comprarlo. Las cosas están más caras. Y se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Esa es una pregunta que muchos se están haciendo. Y es ahí cuando la Biblia nos habla. Es ahí cuando vamos al texto bíblico y nosotros leemos y dice, levantad en alto vuestros ojos. Claro, dice la Biblia, mira hacia arriba, mira hacia él, pero no mires hacia el cielo simplemente donde vas a ver nubes, donde vas a ver el sol, donde vas a ver la luna, donde vas a ver las estrellas. No, mira más allá. Mira al creador de todo eso. A eso nos llama. Vamos a ver nosotros a fijar nuestra mirada en quién, en el Dios Todopoderoso, porque eso es lo que nos dice Isaías. El que conoce todo lo que existe, ¿cuánto más no te va a conocer a ti? Por supuesto. No pienses que Él se ha olvidado de ti, no. No pienses que Él no te ve. No, recuerda que Él tiene un amor inconmensurable por sus hijos. Y aunque las cosas no estén como tú quieres o como yo quiero, porque yo tampoco quiero que estén así. Claro, aunque se vislumbran peores cosas, la Escritura dice que no temamos, porque Dios no se fatiga ni se cansa. No, Él tiene muchas más energías que nosotros. Lo que nosotros tenemos es que no perder la fe. Mas dice y nos explica, su entendimiento no hay quien lo alcance y ningún humano lo podrá entender. Sí, nuestros pensamientos son bajos, los pensamientos de Él son tan altos. Por supuesto, los planes que Él tiene, nosotros no los conocemos sencillamente. Pero sí, seguro estamos que en este silencio, porque nosotros lo queremos escuchar y Él está en silencio probablemente, en este silencio Él está forjando milagros para nuestras vidas. Y aunque se haga difícil creer en lo que vivimos, hay una ganancia. Sí. Debemos confiar que así es. Debemos decir nosotros ciegamente, amén. Sí, mi hermano. El pueblo cristiano espera desde hace muchos años la segunda venida de Cristo. Lucas 21, 28. El evangelista Lucas lo escribe
Palabra del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. También lo dice, porque vuestra redención está cerca. Sí. Otra vez dice la palabra, levantad vuestra cabeza, míralo a él. Por supuesto, nos seguimos preguntando, ¿es esta pandemia parte de las cosas que la Biblia las relata que van a comenzar a suceder? Muchos podemos pensar que sí. Sin embargo, no tenemos la certeza. Pero lo que podemos decir es que nuestra salvación, nuestra redención está más cerca hoy que cuando nosotros tuvimos el llamado de Cristo a que lo recibamos como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que Él vendrá otra vez. Sabemos que Él vendrá por su iglesia. Sabemos que Él vendrá por nosotros. Y eso para nosotros debe ser lo importante. Jesús es nuestro pastor. Y nosotros sus ovejas. Él cuida de nosotros. Sí. La palabra lo dice. Juan capítulo 10, versículo 11 nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y 2 versos más adelante, Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sí, mis hermanos, el evangelio de Juan es un evangelio muy espiritual. Y en Juan 20, 17 nos relata cuando él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, porque Él es Padre de Él y Padre de nosotros. Y por eso dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Él está ya intercediendo por nosotros y por nosotros. Como cristianos, mis hermanos, nuestro papel es llamar a nuestro prójimo a tener una nueva relación con Dios. Es probable que muchos de nosotros no hubiéramos caído en cuenta de este papel que nos dejó, de este rol que nos dejó nuestro Dios. Pero hoy lo conocemos y hoy tenemos que cumplir. Y para concluir, un versículo final que está en este mismo Evangelio de Juan 15, versículo 5. Jesús nos dice en Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, los invito a estar junto a nuestro Maestro. Los invito a seguir dando frutos esta semana y en este tiempo, en el cumplimiento de esa gran comisión que nos dejara nuestro amado pastor, el pastor de pastores. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos veremos la próxima semana, si Dios lo quiere. Amén.